Dios me le bendiga. Esta es la segunda semana del mes de abril. Wow, el tiempo va rápido. En esta semana ya viene mi cumpleaños en unos días, el 18 de abril. Así que vamos nosotros en esta semana a hablar de unos momentos. Estuvimos hablando de cómo actuar o ser más como Jesús, responder como Jesús respondería al estrés y la ansiedad. Estuvimos hablando que en este mundo hay tantas cosas y en nuestra vida personales que llega un momento donde nos estresamos y donde estamos ansiosos y se ha vuelto casi hasta normal. Muchas personas piensan que es una reacción totalmente, normal. Sí, es normal cuando hay de verdad una situación de preocupación. Si alguien viene a matarte, sí, usted va a disparar su adrenalina, fight or flight, y va a defenderse. Pero cuando hay momentos y situaciones a donde estos pasos no son necesarios, entonces tenemos que aprender a ser más como Jesús hacía en este momento. En nuestra vida, una de las cosas que nos da mucho estrés es cuando todo el mundo nos está hablando por un lado. Si usted es pastor o líder, tiene la iglesia, tiene su familia, tiene su trabajo, tal vez el vecino y hasta el gato y el perro que tiene en la casa, y todo el mundo quiere algo suyo. Todo el mundo, que si el teléfono, que si la comida, que si el muchacho tiene una cita, que si yo terminamos enfermos porque son tantas cosas. El día se nos llena y a veces el teléfono no se calla. Y si usted pastorea y tiene una iglesia bien amplia, usted va a ver cómo su teléfono no va a parar porque siempre hay necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Usted, no importa si es pastor, profeta, evangelista, usted es servidor, usted es líder, usted solamente va al templo y se sienta. Va a llegar un momento a donde va a haber estrés y ansiedad por todo ese jalar en diferentes direcciones. En esos momentos debemos de respirar y pensar, ¿qué haría Jesús? Vamos a aprender. ¿Qué haría Jesús cuando todos le buscaban y quería algo de él? Jesús en los momentos a solas. La semana que pasó, aprendimos que Jesús descansaba en medio de la tormenta, pero hoy damos un paso aún más profundo. Jesús vivía bajo presión constante. Multitudes buscándolo, enfermo, necesitándolo, discípulos dependiendo de él. ¿De dónde venía esa paz? Jesús sabía cuándo detenerse y estar a solas con el Padre. Jesús sabía cuándo detenerse y estar a solas con su Padre. Si no aprendes a apartarte, la presión de la gente te va a vaciar, te va a consumir. Vamos a leer el texto base de hoy en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Salió y se fue a un lugar desierto donde no había nadie. Punto número 1. Jesús priorizaba la presencia de Dios. En Marcos 1, del 32 al 34, dice de esta manera: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y sanó a muchos. Después de esto, Jesús buscó a Dios. Jesús se retiró, estaba cansado. No es falta de tiempo, es falta de prioridad lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Punto número 2.
Jesús se apartaba aun cuando todo le buscaban. Es posible, ¿verdad?, que tenga muchos compromisos eclesiásticos o familiar o con los amigos, o tal vez como yo tengo también empresa, tengo empleados, ¿verdad? Entonces todo el mundo anda buscándote, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese día, ese momento de descanso y apartarnos con el Señor, ¿verdad? Un buen día es el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Vamos al templo y descansamos ese día, no apartamos, apagamos los teléfonos, cerramos nuestros oídos y dejamos que nuestro cuerpo descanse. Dice que en Marcos, ¿verdad? 1, 36, 37, y le buscó Simón y le dijeron, todos se buscan. Jesús no se dejó controlar por las demandas. Jesús se dejaba guiar por el Padre. No todo lo urgente es lo más importante. Yo recuerdo una vez que mi esposo, el pastor Brian Cibó, estábamos juntos descansando y escuchó el teléfono y corrió a cogerlo y ¡pum!, se dio bien duro en un dedo y se complicó la noche. No todo lo urgente es lo más importante. Tenemos que priorizar las situaciones, los momentos y descansar. Punto número 3. Jesús se movía por propósito, no por presión. Porque alguien te esté presionando, no te mueva por presión, muévete por propósito. Por eso es que Jesús en la posca pasada, él dormía, descansaba, estaba con el Padre. Aquí vemos que Jesús se iba a solas a orar, a recibir guianza de su Padre. En Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos, porque para esto he venido. Sin Dios, si Dios te mueve, sin Dios tú te vas a mover por presión. Con Dios tú te vas a mover con dirección. Sin Dios te va a mover con presión. Con Dios te va a mover por dirección. Y eso es así. Mis hermanos, nosotros nos movemos por la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle un pequeño testimonio bien fresco. Nosotros estamos en el 216 de la Linfield Street a las 2 de la tarde, pero es temporario y estaba buscando un lugar. Y encontramos un lugar, pero ese lugar que encontramos, estuvimos orando y pidiendo la dirección. Se veía perfecto. En un lugar donde cabían como 60 personas. Tenía 3 habitaciones más que podíamos usar para varias cosas, bien grande. Su baño limpio, muy bien, todo muy bien. El precio era muy bien. Pero nosotros comenzamos a buscar la dirección del Señor. Estaba bien que no podemos hacer el servicio en la mañana, ahora es nuestro, podemos decorar, entrar y salir cuando queramos, pero cuando comenzamos a orar y no actuamos de impulso por presión, podíamos actuar por presión porque todos decían, ya sí, ahora sí encontramos un lugar, pero dijimos, espérense. Tenemos que orar. Comenzamos a orar y a orar y a orar y el Señor dijo, ahí no es. Ahí no se van a ir a mudar. Y nosotros nos quedamos donde estamos, en el 216 de Linfield Street a las 2 de la tarde. Y aunque queremos ir en la mañana y tener un lugar nuestro, pero no era ese el lugar. Cuando usted comienza a buscar la dirección del Señor, el Señor te va a indicar. Y si usted es obediente, no importa la opresión que tenga, usted va a decir, bueno, y uno va, de todo Jehová me librará. Y somos agradecidos de que el Señor nos ha dado este lugar donde estamos. A la vez queremos un lugar nuestro, pero no podemos movernos
sin la dirección de Él. Por eso ahora allí estamos aún. Los momentos a solas eran para Jesús un estilo de vida. Eso es parte de nosotros. Dice Lucas 5:16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Nosotros no podemos tener la oración como si fuera la llanta de respuesta. Tenemos que tener la oración y ir a sola con el Señor como el guía de nuestro carro, el timón que nos guía. Antes yo no podía estar a sola con Jesús porque soy hyper y yo no podía, siempre tengo que estar haciendo algo, moviéndome acá o allá. Tuve que disciplinarme, tuve que aprender a poder someterme a estar a sola con el maestro, a buscar su dirección. Mas Él se apartaba. ¿A qué? A orar. ¿Dónde? En los desiertos. Dios habla cuando te detienes. Cuando te va y dice, espérate, deja buscar su dirección. Si no te apartas, te vas a cansar, te vas a sentir agotado, agotada, te vas a sentir que no puede más. Por eso hay que apartarse, hay que decir, espérate, no, déjame cerrar todo y descansar. ¿Verdad? En Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No puedes dar si no te llena tú primero. Si yo no agarro y me aparto y el pastor Brian se aparta y oramos en la mañana antes de abrir el servicio virtual, no sería igual. O si no hacemos esas oraciones los domingos antes del servicio dominical, no sería igual. Si nosotros no hubiéramos orado antes de tomar ese lugar, sabrá Dios que había pasado allí. Así que nosotros tenemos que buscar de la llenura y de la presencia del Señor. Es nuestra prioridad. La clave práctica con un estilo como Jesús es separar tiempo diario con Dios. No negocie ese tiempo. Esté ahí con el Señor. Tranquilo, dase un baño, descanse, lea la palabra, ya sea en la mañana o en la noche, el tiempo que le convenga, pero necesite ese tiempo con el maestro. Número 2, aprende a decir que no. Aprende, es difícil tal vez para muchos, pero tenemos que aprender a decir no, no puedo. No todo es tu asignación. No todos los bailes podemos bailar. Hay algunos lugares a donde tenemos que decir no, o algunas situaciones donde tenemos que decir no podemos en este momento. Número 3, apaga el ruido. Dios habla en lo secreto. No celular, no TV. Cierra la puerta. Cuando yo quiero estar bien a sola, me aparto, me tiro en el templo. Es algo que me hace falta. Tirarme en el templo y cerrarme ahí 12 horas sin que nadie moleste, ¿verdad? Así debemos nosotros estar y hablar con el Señor, apagándolo todo. Dios habla en los secretos. Número 4, priorizar a Dios antes que tu productividad. Lo espiritual sostiene lo natural. Tenemos que trabajar, a mis hermanos queridos. Tenemos que producir dinero para vivir. Todo eso sabemos y estamos de acuerdo. Pero no podemos quitarle al Señor para nosotros vivir como workaholic. Work, trabajando. O, haciendo una cosa y otra. Siempre usted tiene que trabajar, pero ese espacio para el Señor, mire, déjelo. Y yo le garantizo a usted que el Señor arreglará los asuntos, su esquello, su dinero, su entrada, su salida, porque dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será que añadido.
Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos haga entender que en medio de todas estas situaciones, en medio de todo el caos, en medio de la situación del hijo, del esposo, el trabajo, la iglesia, en medio de todo esto, hay un día, un momento que es para el Señor y que tenemos que ser y que tenemos que darle la prioridad a ese momento. Tenemos que descansar en Él. Tenemos primero Cristo, primero esa relación, ese refresco, esa llenura con Él antes de nosotros continuar actuando, porque no vamos a meter en un estrés, en una ansiedad y no vamos a salir del propósito. Así que oremos. Señor, hoy decido detenerme y buscarte. Enséñame a vivir como Jesús. Amén y amén. Si está agotada o desconectado o de Dios y si este es un momento para volver a su presencia, yo te invito que ponga una música suave hoy. Vete a la bañera, vete al cuarto, vete a un rincón secreto con una música suavecita y en algún momento apágalo. Comienza a buscar el rostro del Señor y a escuchar su voz. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que aplique esto a tu vida y que tenga esos descansos a sola con el Maestro. Nos vemos en la próxima podcast. Bye bye. Si me consuelas y vives pendiente, me das las fuerzas. ¿Cómo no amarte si en cada paso en esta vida